Hola a todos, bienvenidos al canal a esta nueva entrega de 30 de noviembre. Es para comentar que estaba leyendo un libro, os lo pongo en pantalla, Iglesia y Masonería, las dos ciudades. Es del profesor Bárcena, ¿vale? Aquí lo tenéis en la foto. Este señor es profesor de la Universidad CEU San Pablo. Desde el 2001 básicamente da clases de historia y temas sobre doctrina social de la Iglesia. Y si buscáis por internet tiene muchos vídeos donde ha dado conferencias sobre masonería, ¿no? Entonces, en este libro, pues precisamente nos habla de Iglesia y masonería, las dos ciudades. Voy por la página 30 y poco, pero ha salido Zapatero, ¿no? Rodríguez Zapatero, ¿no? Entonces, al principio habla un poquito del origen de la masonería, cómo nace en una taberna en 1700 poco, ¿no? Recogiendo ya luego toda una tradición de las antiguas cofradías, ¿no? Pero bueno, el profesor Bárcena llega a un momento que dice que la gnosis masónica es antropocéntrica, ¿no? Exalta al hombre como clave de todos los misterios, haciéndolo creer autosuficiente, portador de fuerzas y capacidades que no había soñado siquiera en su propia vida de profano, redentor de sí mismo, objeto en última instancia de adoración. Bueno, nos viene a decir que escribe más adelante que el que fuera presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, lo explicó desde su experiencia personal, con palabras muy parecidas. En la medida en que he ido evolucionando y madurando, creo que la religión más auténtica es el hombre, el ser humano, el que merece adoración. Es el vértice claro del mundo tal como se nos ha mostrado, tal como lo hemos llegado a comprender, ¿no? Aquí nos hace un paralelismo de esta gnosis antropocéntrica centrada en el hombre, en la exaltación del hombre, y que la compara con un autor un ex masón, Serge Abad Gallardo, ¿no? Que vino a decir lo mismo, ¿no? Dice, el secreto masónico está ahí, tienes en ti mismo la respuesta, tú eres la respuesta. El hombre debe de ser su propio Dios para sí mismo, no necesita de nadie. Por su propia razón, por la experiencia simbólica experimenta la divinidad de su ser. Estamos ante una vía embriagadora que puede producir la ilusión de omnipotencia. El mundo profano es observado con un cierto desprecio por los masones, que son los que saben, los que comprenden. El espíritu esclarecido, iniciado, se crece convertido en maestro. El misterio de la persona, de su capacidad de amar, de su necesidad de ser amada, es extraño a esta gnosis. Sigue diciendo el profesor Bárcena en el libro que pareció describir Zapatero un proceso iniciático, aunque no lo reconociera, como si tal camino hacia el vértice claro del mundo acaso lo hubiera realizado en solitario. Tampoco reconoció nunca haber ingresado en la masonería, dice sobre Zapatero, ¿no? El profesor Bárcena pues utiliza sus fuentes, ¿no? sus consultas, y en este libro pues concluye que nunca reconoció haber ingresado en la masonería. Al contrario, aunque no desmentía la pertenencia a la misma de su propio abuelo paterno, Juan Rodríguez Lozano, el militar republicano ejecutado durante la Guerra Civil Española. Pero fuese o no masón, Zapatero se refiere, su gobierno fue puramente masónico, dirigido a la ejecución de una ingeniería social anticristiana, que parecía ejecutar al dictado del Gran Oriente de Francia, más concretamente del Libro Blanco de la Laicidad, publicado por tal organismo. Según Manuel Guerra, en su gobierno, en 2006, al menos 9 de sus ministros eran masones, incluyendo al propio presidente, grado 33 en una logia encubierta de Centroeuropa, la vicepresidenta Fernández de la Vega y los responsables de Justicia y Exteriores. Aparte de eso, no faltaron masones que le señalaron como uno de sus hermanos.
En el artículo La masonería y sus misterios, publicado en el diario neoyorquino La Prensa, el venerable maestro responsable de la logia simbólica La Fraternidad número 387 del Valle de Nueva York, Ortiz Urbano de Lara, afirmaba que Zapatero era masón y alababa su contribución a los grandes cambios sociopolíticos ocurridos en España. En cualquier caso, es evidente que aplicó a la sociedad española un tratamiento de choque, aparentemente irreversible, para imponer la laicidad más radical, la cobertura de su eterna lucha contra el catolicismo, el viejo designio masónico. Todo culmina o empieza, al parecer, con la adoración del hombre, la invitación de la serpiente a Eva en el paraíso. Seréis como dioses, conocedores de todo, del bien y del mal. No sé si ya no habla más de Zapatero, sigue hablando de temas de masonería, de esta gnosis antropocéntrica, que también la vincula con la primera gnosis cristiana, pero bueno, vamos a quedarnos con que él tiene indicios, el profesor Bárcena, de que el gobierno de Zapatero fue claramente masónico, de que habían ministros que eran masones, de que Zapatero nunca reconoció que era masón, pero las palabras que pronunció, que he leído antes, son propias de un ritual masónico y son propias de esa gnosis antropocéntrica masónica, ¿no? Y anticatólica. Este señor Rodríguez Zapatero, el presidente más nefasto que ha tenido España en toda su historia, es quien logró abortar la querella de mi padre, vía masonería, ¿no? Y ahora vamos a ver de puño y letra del fiscal Mena cómo nos cuenta que Rodríguez Zapatero es masón. Luego el profesor Bárcena tendría aquí una fuente auténtica, documentada, con periciales caligráficas, originales además, las notas manuscritas, donde se demuestra claramente que Rodríguez Zapatero es masón y pertenece a la logia Humanidades. Voy a compartir las transcripciones y los originales de las cartas que el fiscal Mena envía en el año 2006 con motivo de la querella. Y entre ellas aparecerá Rodríguez Zapatero mencionado y contactado. Voy a ponerlo en pantalla. Querido gran maestre y hermano, se lo envía al señor don José Carretero, gran maestro de la Gran Logia de España, Gran Vía 617 en Barcelona, 20 de octubre de 2006. Además de la amistad que nos une desde hace años, hoy me dirijo a ti no solo ya como amigo, sino para que en aras del proyecto humano y social en el que participamos juntos desde hace años, cada uno en su sitio y tú desde luego en mayor grado que yo, intercedas por mi persona ante el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, en un problema personal que me está causando fuertes quebraderos de cabeza. Sé perfectamente que Rodríguez Zapatero pertenece a otra logia, la de Humanidades, pero dada tu categoría y posición relevante, sé que podrás contactar de logia a logia y hacerte llegar, aunque no sea personalmente, mis temores y mis peticiones. Hacerle. Voy a ser totalmente sincero contigo. Un personaje barcelonés vinculado a la ultraderecha española, Alberto Royuela Fernández, ha interpuesto una querella contra mi persona y algunos más ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, acusándome de un sinfín de delitos, entre ellos el de asesinato. Es evidente que todo ello es de una total falsedad, fundamentado en unos supuestos documentos manuscritos escritos por mí. Sin embargo, he de admitir que estoy preocupado, por cuanto todo aquello que se refiere a persecución sistematizada desde Fiscalía hacia Alberto Royuela es completamente cierto, ya que tanto Carlos Jiménez Villarejo como yo pensamos que un fascista como él no merecía la más mínima consideración de la justicia, por lo que procedimos, Jiménez Villarejo en su época y yo en la mía, hasta la fecha, a intervenir en todos aquellos procedimientos en los que figuraba Alberto Royuela, ya fuera como parte acusadora o como acusado, con el fin de que siempre saliera perjudicado en los procedimientos. Campaña que en los últimos años extendía a su familia, en especial a su hijo Santiago, tan fascista como él y relacionado con grupos terroristas de ultraderecha. Esto por una parte, y por otra, que constituye el centro de la querella presentada en Madrid por Royuela, está la muerte de su hijo Javier, quien como heroinómano murió de una sobredosis.
El problema está en que quien le suministraba la heroína era un guardia civil que tenía relaciones de amistad con el que era mi jefe de policía judicial, también guardia civil. Es decir, aquí reconoce lo que sucedió con mi hermano y que ellos taparon, ¿no? Este último, por amistad, hizo una serie de gestiones para ocultar pruebas que incriminaban a su amigo y, por extensión, Alberto Royuela me acusa a mí de idear la muerte de su hijo. No te acusa de idear la muerte, sino de encubrirla. Como te digo, falseando toda una serie de documentos para ello. Personalmente, puedo decir que puedes tener la conciencia tranquila para interceder por mí. El hijo de Alberto Royuela era un drogadicto irrecuperable. Aunque su padre sostiene lo contrario, yo tengo informes que aseguran que 2 veces ingresó en el clínico. Bueno, y salirse con la suya equivale a que la querella prospere y se me obliga a hacer una prueba caligráfica, lo que constituiría una humillación sin límites para mí delante de todos mis compañeros de profesión y de la judicatura en general. Y creo que nuestra hermandad es un vehículo idóneo y eficaz para llevar a cabo mi petición. Un saludo. Y aquí, como podéis ver, la nota manuscrita está rota y pegada con celo. Si la queréis observar, la puedo poner más pequeña, más grande, como queráis. Como le dice que pertenece a la Logia Humanidades, Rodríguez Zapatero, que le contacte, que necesita un favor para la querella. Reconoce que un guardia civil tuvo que ver con el asesinato de mi hermano, pero que él se lo encontró hecho, y es de lo que se le acusa, de encubrirlo. Todo esto es la carta, rota y pegada con celo. Aquí podréis observar el celo que está pegado por esta zona. Aquí rota también por esta zona y por esta zona. Y esto es un documento original, histórico, una fuente más fidedigna que cualquier documento. Aquí, como se dirige al gran maestro de la Logia de Uruguay, con enorme satisfacción recibo la noticia de que gracias a su intervención mediadora ante el presidente José Luis Rodríguez Zapatero se ha consensuado una solución positiva a mis intereses en el conflicto que sostengo en el Tribunal Supremo de mi país a causa de la querella interpuesta por un individuo indeseable y criminal allá donde los haya, Alberto Royuela Fernández, de cuyas andanzas ya le puso al corriente nuestro amigo común Emilio Bachaco. Le agradezco muy sinceramente su mediación en el asunto, acción que le convierte a partir de este momento en mi punto universal de apoyo. Gracias por todo. Aquí, como se dirige al gran maestro de la Logia de Uruguay, la carta. Emilio Bachaco, Libertadores, gracias por todos los desvelos ante el problema que te planteé. Aunque no esperaba menos de ti, la verdad que me ha sorprendido la contundencia con que has conseguido la respuesta, solucionando mi problema y mis angustias a la vez. Con esta fecha le he escrito unas líneas de agradecimiento al gran maestro de Uruguay y presidente de la Interamericana Masónica, poniéndole de manifiesto su alta categoría y recalcándole la denostada personalidad criminal de mi querellante, Alberto Royuela Fernández. Sabes que me tienes a tu disposición para cuanto precises y desees. Aquí, como escribe a Emilio Bachaco, Avenida Libertadores, en Montevideo, por haber intervenido entre logias. Y aquí una carta dirigida ya directamente a José Luis Rodríguez Zapatero, de 24 del 10 de 2006. José Luis Rodríguez Zapatero, valgan estas líneas para mostrarle mi más sincero agradecimiento por el interés que ha demostrado hacia mi persona en el asunto que obra en el Tribunal Supremo a causa de la querella presentada por Alberto Royuela Fernández. Le agradezco su intervención y celebro la solución encontrada que, previa declaración de incompetencia del tribunal, supondrá el archivo definitivo de las actuaciones, finalizando la pesadilla que arrastro desde hace meses. Y se lo agradezco doblemente porque con el archivo no solo se pone fin a mi sufrimiento, sino también a la maldad sin límites de Alberto Royuela, privándole de la oportunidad de ridiculizarme ante mis compañeros de profesión en particular y ante la opinión pública en general.
en el extremo de que la querella hubiese prosperado y se me hubiese obligado a realizar la prueba caligráfica que en ella interesan Royuela y su representación. Además, dada la falsedad del contenido de aquella, que individuos tan nefastos para la historia de nuestro país como Alberto Royuela puedan obtener la más mínima concesión de la justicia, es un grave insulto al espíritu y funcionamiento de la misma. La sabiduría de la que usted ha hecho gala adoptando tal decisión y medidas le sitúan en un lugar de honor en el buen hacer universal de nuestra gran hermandad y en el más alto de los grados y consideraciones que a nivel personal le pueda procesar. Y es así como escribe a José Luis Rodríguez Zapatero, un 24 del 10 del 2006, para que no se aplique justicia, diciendo que mi padre es un criminal, cuando el propio Mena es un criminal, es un asesino, es un masón, y Rodríguez Zapatero, masón, presidente de España, puso fin a la querella que podría haber desvelado más de 1000 crímenes. La masonería no permitió desvelar el expediente Royuela en el año 2006. Es así, uno se lo encuentra en la vida real, ¿no? Estas cartas que hemos visto son de la vida real y tenemos el libro que os lo recomiendo, es muy bueno, llevo muy poco leído, pero engancha mucho, un gran libro, aunque sea para estar al corriente, no significa que nadie deba posicionarse en una de las dos ciudades, ¿no? Pero es muy interesante a nivel, porque tiene datos históricos y es muy ameno, os lo recomiendo. Rodríguez Zapatero, profesor Bárcenas, se cuestiona si es masón, para él lo es, evidentemente, aunque no tiene pruebas fehacientes que donde diga directamente que es masón. Hoy le hemos mostrado a todo el público y al profesor Bárcenas, si ve este vídeo, que efectivamente Zapatero es masón de la Logia Humanidades. Gracias a todos y por culpa de la masonería, en el año 2006 no tuvimos justicia.